Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Didier Emanuel Castillo Zavala. Es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema Principios de Ejercicio para la Salud. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Hola, buenos días. Primero que nada, pues agradecerles por este espacio y hoy pues vamos a hablar un poco de esto que es los principios del ejercicio para la salud. Como ya dijo la doctora, pues nosotros estamos haciendo la residencia en la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva, que muchas veces pues el nombre como nos conocen es como medicina del deporte, ¿no? Si bien ahorita vamos a ver un poquito más a fondo por qué es que esta especialidad tiene estos dos nombres, actividad física y deporte. Vamos a empezar con un poquito de definiciones, porque son cosas diferentes, la actividad física, el ejercicio y el deporte. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir la actividad física? Va a ser cualquier movimiento corporal que sea voluntario y que produzca una contracción del músculo esquelético y esto que resulte en un gasto energético mayor al estar en reposo. ¿Esto qué quiere decir en palabras simples? Es cualquier movimiento que nosotros estemos haciendo en el día a día. Eso va desde caminar, desde nuestra casa al trabajo, a la escuela, el bañarnos, el hacer el súper. Entonces, por eso es importante cuando las personas llegan al consultorio, cuando van por otras enfermedades y preguntamos si hacen ejercicio, pues generalmente las personas responden que, pues sí, que ellos caminan todo el día o están en movimiento, ¿no? Entonces, ahora con este concepto vemos que eso no es ejercicio, eso es actividad física. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros definimos el ejercicio? El ejercicio es un subtipo de actividad física, pero esta va a tener ciertas reglas, va a ser planeada, va a ser estructurada y va a ser repetitiva. Esto va a ser con el fin de mantener o mejorar uno o más aspectos de la condición física o de la salud. Entonces, el hacer ejercicio con pesas, el hacer natación, el ir al gimnasio, al hacer elíptica, todos estos son ejemplos del ejercicio. Entonces, lo que diferencia la actividad física y el ejercicio es que ya tiene un fin para mantener y o mejorar estos aspectos de la condición física. Pero ahora ahí entra otro término, que es la condición física. Pues la condición física la vamos a definir como un conjunto de cualidades físicas que tiene un individuo desde el nacimiento o que adquiere a través del entrenamiento y que se va a relacionar con su habilidad para realizar una actividad física o actividades de la vida diaria. Entonces, el levantar peso, el hacer ejercicio aeróbico son ejemplos de la condición física, el tener fuerza o tener capacidad cardiorrespiratoria son ejemplos de todo esto que vamos a ir desarrollando. Pero si bien cada tipo de ejercicio da un beneficio diferente, entonces hay que aprender a combinar todos en mayor o menor medida dependiendo de los objetivos que tengan los pacientes. Entonces aquí es muy importante de a quién y para qué va a ser ese ejercicio. Entonces, si bien la mayoría de las personas tienen en la mente que el ejercicio solamente es para rendir deportivamente, vemos que aquí también se lleva a cabo para la salud, que vamos a ir ahondando un poquito más para en ese aspecto. Entonces, dentro de la condición física tenemos dos principales vertientes o que nos van a estar aunando la condición física, que es la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza. La capacidad cardiorrespiratoria es que cómo nuestro cuerpo aproveche el oxígeno desde la atmósfera y lo distribuye a la masa activa que nosotros tenemos cuando estamos realizando ejercicio, principalmente los músculos. La fuerza, por otra parte, es un tipo de ejercicio en el cual nosotros estamos ejerciendo una fuerza en un grupo muscular en específico contra una resistencia, ya sea con el propio peso corporal o contra una resistencia externa. Pero ¿por qué es tan importante la condición física? Porque la condición física es el factor más importante de morbimortalidad. Eso quiere decir que esto nos
nos puede predecir si nosotros nos vamos a enfermar por cualquier causa o tenemos más riesgo de morir por cualquier causa. Entonces, los resultados o los valores que nosotros tenemos en la condición física en exámenes para medir la capacidad cardiorrespiratoria o la fuerza son más confiables que resultados de laboratorio. Si lo quieren ver así, los resultados de laboratorio son como una foto de nuestro organismo en un momento en específico. Sin embargo, cuando nosotros medimos la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza es como si viéramos un video. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo que hacemos aquí en la Dirección de Medicina del Deporte es un examen morfofuncional donde medimos la capacidad cardiorrespiratoria como la fuerza, entre otras variables, pero sin embargo, vamos a hablar un poquito más de eso, pero dentro de la capacidad cardiorrespiratoria, nosotros la medimos de acuerdo a los METs, que son unidades metabólicas, pero para que se den una idea, los METs nos dicen qué tanta condición física, específicamente la capacidad cardiorrespiratoria tenemos, y por cada MET que nosotros tengamos más, tenemos mayor supervivencia. Eso quiere decir, nos morimos menos, nos enfermamos menos. Y dentro de la fuerza, pues la fuerza se dice muy corto, pero la fuerza engloba muchísimas cosas. Se puede dividir dependiendo a las características que ésta tenga, ya sea la fuerza resistencia, la hipertrofia, la fuerza máxima y la fuerza velocidad. Por eso mencionaba anteriormente que la condición física para tener esas adaptaciones depende de cómo estemos llevando nosotros ese entrenamiento. Puede ser para el rendimiento deportivo o para la salud. Si bien ahorita vemos cómo estas vertientes de actividad física, ejercicio, condición física, ahora vamos a ver todo lo contrario. ¿Qué es lo que nos puede aumentar el riesgo de enfermarnos o de morir por cualquier causa? Las conductas sedentarias. ¿Qué son las conductas sedentarias? Se van a caracterizar por estar sentado o acostado mientras nosotros estemos despiertos, o sea, durante el día. El estar viendo la televisión, el estar sentado, ya sea en el trabajo o en la escuela, también son conductas sedentarias. Entonces, aquí hay un ejercicio para los que nos están escuchando, de que se pongan a pensar cuánto tiempo pasan sentados, ya sea en la escuela, en el trabajo, y si ustedes son físicamente activos, si van a correr, si van al gimnasio, ¿cuánto tiempo dedican a eso? Entonces, para que se pongan a pensar, ¿ustedes creen que alcanzará para contrarrestar ese tiempo que ustedes hacen ejercicio y el tiempo que pasan en las conductas sedentarias? Para darles una idea, a partir de 4 horas es que se empieza, de que nosotros tenemos estas conductas sedentarias, se empieza a aumentar el riesgo de morbimortalidad, de enfermarnos o de morir por muchas causas. A partir de 6 horas de estar sentados, de estar acostados, empieza a aumentar el riesgo de mortalidad y ya cuando nosotros pasamos a lo largo de un día estar 8 horas sentados o acostados mientras estamos despiertos, aumenta, estamos en el pico máximo de que ese riesgo de muerte y de enfermarnos aumente. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Haciendo pausas activas. Por cada hora que nosotros estemos en estas conductas sedentarias, de 2 a 3 minutos con que nosotros nos levantemos, empezamos a cortar estas conductas. Entonces, si ustedes tienen que hacer alguna llamada, si tienen que hacer una tarea que no involucre el estar sentados, por cada hora que ustedes se mantengan en estas conductas, se pueden parar y con 2 a 3 minutos es más que suficiente para romper estas conductas. Ahora, vamos a hablar que cuando nosotros queremos empezar a hacer ejercicio, generalmente a principios de año o porque tenemos alguna meta en específico, comenzamos a ir al gimnasio, a correr y estamos muy motivados, entonces empezamos a hacer ejercicio de manera vigorosa. Sin embargo, hay métodos para que el ejercicio sea seguro y que nosotros tengamos los mayores beneficios. ¿Y qué es eso? Vamos a ejemplificar un poquito de eso como si fueran escalones. En el nivel más bajo, pongan a algún paciente o ya sea ustedes que van a empezar a hacer o quieren empezar a hacer ejercicio. Entonces, si ustedes o imaginen a un paciente que nunca ha hecho ejercicio, empieza en el último escalón, hasta abajo, que dice niveles pobres de condición física. Y en el nivel más alto es una óptima condición física. Entonces, en el nivel de abajo,
es cuando nosotros tenemos mayor riesgo de lo que les mencionaba, de morir por cualquier causa, de enfermarnos por muchísimas causas. Y tener una óptima condición física es donde tenemos el mayor beneficio. Sin embargo, nosotros queremos estar en el penúltimo escalón que dice ejercicio frecuente. Y si vemos, pues todavía hay bastantes escalones para llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo primero? Que cuando nosotros tenemos niveles pobres de condición física, empezamos primero evaluando si nosotros cuánto tiempo pasamos en conductas sedentarias. Una vez que nosotros ya sabemos cuánto tiempo pasamos ahí, es estarla rompiendo, como les decía, el estarnos levantando cada determinado tiempo para que no entremos en esas conductas. Después, nosotros somos físicamente inactivos. ¿Qué quiere decir físicamente inactivos? No es lo mismo que ser sedentarios. Sedentarios era la definición que les di hace un momento. El físicamente inactivos es que no cumplamos con los requerimientos de ejercicio de acuerdo a nuestra edad o a nuestro grupo etario. Lo que vamos a hablar ahorita es ejercicio para el adulto aparentemente sano. Sin embargo, también hay recomendaciones mínimas de ejercicio para pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión. Pero ahorita vamos a enfocarnos y imaginar que nosotros no tenemos ninguna enfermedad. Entonces, es empezar a ser físicamente activos, a cumplir esos requerimientos mínimos que necesitamos. Una vez que nosotros empecemos con esas pequeñas dosis, es llegar al ejercicio frecuente, al llegar a esas dosis mínimas que se requieren. Y una vez que nosotros empecemos a hacer ejercicio frecuente, empezamos a tener adaptaciones y llegamos a esa óptima condición física, al último escalón, ¿vale? Entonces, para hablarles un poquito de eso, cuando nosotros tenemos pobres niveles de condición física, como les mencionaba hace un momento, nosotros para medir eso lo medimos a través de unas pruebas de esfuerzo que nos mide el volumen de oxígeno que nosotros tenemos a un máximo de esfuerzo, que es el volumen máximo de esfuerzo, el volumen máximo de oxígeno, perdón. Eso lo podemos medir de acuerdo a los METs, es un índice energético, que un MET es igual a 3.5 mililitros de oxígeno que nosotros inhalamos por minuto y por kilogramo de peso. Entonces, al nosotros hacer esa prueba de esfuerzo y evaluar a los pacientes cuántos METs son a los que llegan durante un ejercicio vigoroso, a un ejercicio máximo, si nosotros tenemos 5 o menos METs, quiere decir que nosotros tenemos pobres niveles de condición física y eso nos aumenta muchísimo el riesgo de muerte y mortalidad, lo que les mencionaba. Para y para hacerles una idea y que ustedes tengan en la mente qué tan importante es eso, la inactividad física es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. ¿Por qué? Porque aumenta 25% el riesgo de cáncer de colon, de mama, de próstata, aumenta el 27% de que nosotros tengamos diabetes y el 30% de riesgo de que nosotros tengamos enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrenar y tenemos adaptaciones y hacemos otra vez nuevamente una prueba de esfuerzo y llegamos de 8 a 10 meses en esa prueba, nosotros tenemos un factor protector de que no nos enfermemos, de que no nos moramos por esas causas que les acabo de mencionar. Y si nosotros empezamos a aumentar METs, empezamos a durar más en esa prueba de esfuerzo, nosotros empezamos a reducir esas probabilidades de enfermarnos y de morirnos por muchas causas. Entonces, cuando nosotros tenemos mayor riesgo, aumenta hasta 4 veces más el riesgo de mortalidad por todas las causas. Y esto lo podemos ver en esta tabla. Si vemos aquí el punto de arriba de donde parten todas las líneas, quiere decir que no hay como tal está en un riesgo cero, por así decir. Estamos en un riesgo igual a toda la población en general. En la línea horizontal, en donde viene de 0 a 10, son los METs que nosotros hacemos por minuto por semana. Eso quiere decir el ejercicio o la actividad física que nosotros hagamos por semana. Mientras más METs, mientras más ejercicio nosotros hagamos a la semana, el riesgo en la línea azul es el riesgo que tenemos por infarto. Entonces, ahorita siga en la línea azul. Si nosotros empezamos a aumentar el ejercicio, si nosotros tenemos más METs, vemos cómo la línea empieza a ir hacia abajo. Eso quiere decir que nosotros empezamos a tener menor riesgo de tener un infarto.
En la línea punteada roja que va hacia abajo es el riesgo que nosotros tenemos de tener una enfermedad cardíaca. La línea verde, que nosotros padezcamos diabetes. La línea café, que nosotros tengamos cáncer de mama. Y la línea amarilla, que nosotros tengamos cáncer de colon. Entonces vemos cómo está relacionado el que nosotros tengamos más MEDs. Eso quiere decir que nosotros tengamos mayor condición física a que reduzcan todas estas enfermedades. Entonces, si vemos, al principio son menos meses, pero conforme va aumentando son más. Entonces, mientras más tengamos, es mucho mejor. Aquí hay una diferencia, lo que les mencionaba. En la línea de arriba que dice Physical Activity es la actividad física y lo compara contra la línea de abajo, que es la condición física. Si bien el que ustedes estén caminando durante el día, que se transporten en bici a la escuela, al trabajo, sí nos va a ayudar, y eso también aumenta aquí el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, el que ustedes hagan ejercicio de manera regular y tengan buena condición física, disminuye muchísimo más el riesgo de estas enfermedades. Entonces, si bien es importante el que sean físicamente activos, es importante que también estén haciendo el ejercicio mínimo para su grupo de edad que les corresponde. Entonces, aquí es una curva dosis-respuesta. Mientras más hagamos, es mejor. Vamos a ver un poquito más adelante que también tienen que llevarse distintas precauciones para hacer esto, pero ahorita quédense con la idea de que mientras más hagamos, mientras más estamos sumando durante nuestro día a día, vamos a tener menos porcentaje de tener estas enfermedades. Ahora que ya les hablé un poquito más de ese panorama, pues vamos a entrar un poquito más a lo que es la fuerza y la capacidad cardiorrespiratoria, que es entrenar fuerza y hacer ejercicio aeróbico. Entonces, si nosotros vamos a entrenar fuerza a un gimnasio, piensen los que nos están viendo, ¿qué piensan cuando les dicen la palabra músculo, cuando les hacen la recomendación de que necesitan hacer más músculo? Generalmente la mayoría de la población piensa en esto, en la parte estética, en ir al gimnasio y hacer muchísima masa muscular. Sin embargo, el hacer músculo, el entrenar fuerza va mucho más allá de eso. Generalmente vemos que nos da grandes beneficios el tener masa muscular, pero más que el tener masa muscular, el que nuestro músculo tenga una buena función es lo que más nos va a ayudar. Cuando les mencionaba el que pensaran en a qué se les venía a la mente cuando les mencionaban el qué piensan cuando les dicen que tienen que entrenar fuerza o el que tienen que hacer más músculo, pues pensaban en eso, ¿no? En la parte estética. Sin embargo, muy poca gente piensa en la independencia que vamos a tener cuando seamos mayores, en que vamos a tener menor riesgo de caídas, eso nos traduce en menor riesgo de fracturas, en que en el músculo tenemos el almacén más grande de aminoácidos y estos son importantes porque ayudan a la coagulación, al sistema inmune, a producir hormonas. Entonces vemos cómo el músculo produce algo que se llaman miocinas, que son sustancias que solamente se producen cuando nosotros estamos en movimiento, o sea, cuando hacemos que el músculo funcione. Y eso pues ayuda al sistema inmune, ayuda al hueso a que se forme más hueso, ayuda a tener varios neurotransmisores que ayudan con enfermedades neurodegenerativas como la depresión, como el Alzheimer, y ayudan al páncreas a que tenga mayor liberación de insulina. Entonces vemos como aquí también ayuda a ciertas enfermedades, como puede ser la diabetes. Entonces el músculo produce más de 600 miocinas. Entonces imagínense cuando nosotros estamos en movimiento, todo lo que esto beneficia hacia nuestra salud. Vemos cómo esto puede ser un poquito más complejo. Si bien ahorita les mencionaba que el músculo produce miocinas, actualmente se empieza a usar el término de ejercinas. ¿Y eso por qué? Porque están viendo que no solamente las producen el músculo, sino que las producen otros órganos y es una coordinación entre órganos y sistemas que se producen solamente cuando nosotros estamos en movimiento. Entonces, es importante recalcar que también cuando nosotros estamos en movimiento se producen estas sustancias, pero cuando nosotros estamos en conductas sedentarias o cuando cesamos ese ejercicio, empiezan a disminuir sus efectos y su producción. Eso quiere decir que esto funciona como un medicamento. Nosotros tenemos esas sustancias que son benéficas para nosotros. Cuando nosotros cesamos, empieza a haber un descenso,
pero si nosotros volvemos a dar la dosis, empieza a subir otra vez y empezamos a tener adaptaciones, que son estas respuestas a largo plazo que nosotros vamos teniendo cuando nosotros realizamos ejercicio de manera constante. Entonces, ¿para qué hacer ejercicio? Por tres principales cosas. Una, por lo que les acabo de mencionar, por la salud física, por la salud mental, por una salud cardiovascular y metabólica, y para tener una mejor composición corporal. El no tener esto nos ayuda, y ya les mencionaba, para muchas enfermedades como diabetes, hipertensión, como tener obesidad. ¿Y esto por qué? Porque nosotros empezamos a tener mayor condición física. Entre mayor condición física, eso se traduce en una mayor calidad de vida. Entonces ahora empezamos a entender un poquito más cómo el ejercicio no solamente es para tener un mejor rendimiento deportivo, sino cómo toda la población se puede beneficiar a eso y cómo no es algo que pueda ser negociable, es algo que todos deberíamos hacer en nuestro día a día para simplemente tener una mejor calidad de vida. Entonces lo que les mencionaba, esto va en escalones, no se puede empezar a hacer ejercicio de un día para otro, necesitamos llevar ciertos procesos y como les mencionaba, ciertos escalones, el empezar a romper conductas sedentarias, el empezar a cumplir los requerimientos mínimos de ejercicio para nuestro grupo de edad, el ya estar haciendo ese ejercicio frecuente para tener adaptaciones y al final pues el tener esa óptima condición física. Y esto ahorita estamos viendo para la salud, pero claro que se puede traducir para el desempeño deportivo. Entonces, si bien ahorita les mencioné un poquito, el ejercicio también puede tener ciertos riesgos siempre y cuando no se haga de forma correcta. Si nosotros lo hacemos de forma correcta, si llevamos un proceso, estos riesgos van a ser mínimos y aún así los beneficios que tiene el ejercicio son muchísimo más que los riesgos. Entonces, ¿cómo se empieza a hacer ejercicio para la salud? Lo primero que necesitamos es una evaluación inicial, con profesionales de la salud que sepan sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros primeros en esta especialidad de medicina de la actividad física y deportiva? Pues es la clasificación del riesgo cardiovascular. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, si ustedes han ido, no a esta especialidad, pero han acudido al médico porque se sienten enfermos, eh, generalmente lo que hacen en consulta, que es, pues les preguntan acerca de su historia clínica, ¿no? Si tienen alguna enfermedad, si sus familiares padecen o han padecido alguna enfermedad, la toma de signos vitales, les toman la presión, les escuchan el corazón. Entonces, es exactamente lo que hacemos nosotros para evaluar qué riesgo cardiovascular tienen. También podemos mandar exámenes de laboratorio, ya sea cómo está su colesterol, sus triglicéridos, su glucosa, y vemos con respecto a eso si tienen contraindicaciones para realizar ejercicio. Y dentro de esto está entre comillas porque el ejercicio es seguro siempre y cuando, como les mencionaba, sigamos ciertas reglas. Aquí podría estar contraindicado el realizar ciertos ejercicios dependiendo de qué es lo que encontremos en nuestra evaluación, pero generalmente el ejercicio a una intensidad leve y moderada la pueden realizar la mayoría de la población, exceptuando unas ciertas excepciones. Pero con base en eso, pues diagnosticamos, igual que ustedes cuando van a otros médicos. Entonces vemos si tienen enfermedades crónico-degenerativas o no, diabetes, hipertensión, lo que les mencionaba, obesidad o una serie de enfermedades, y asegurar los programas que sean seguros para ustedes. Algo que es muy importante aquí es siempre evaluar que el ejercicio se adapte y que sea seguro, siempre individualizado para las personas. Entonces, lo que les mencionaba, ¿hay riesgos o no hay riesgos de nosotros empezar a hacer ejercicio? Y seguramente ustedes se han topado en los últimos años con noticias como estas, en donde ha habido muertes o desenlaces pues fatales de personas que van al gimnasio, que van a carreras. Y esto es importante recalcarlo porque, como les mencionaba hace unas diapositivas, que si nosotros somos físicamente inactivos, si nosotros tenemos conductas sedentarias, aumenta más nuestro riesgo de muerte y de enfermedad por cualquier cosa. Sin embargo, pues en los medios pues hacen hincapié en estas personas porque son eventos aislados, pero suceden. Entonces, ustedes pensarán si es más seguro el no hacer nada
o el empezar a hacer ejercicio con, si nosotros tenemos como todas estas noticias como un poquito amarillistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es seguro? ¿No es seguro? Como les mencionaba, el ejercicio siempre va a tener más beneficios que los riesgos. ¿Y por qué les ponía todo esto? Para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando aquí. A esto se le llama muerte súbita cardíaca, a las noticias que les ponía, pero para que nosotros tengamos un desencadenante tan fatal que necesitamos por lo menos que se reúnan tres principios fundamentales. Una es que esas personas que tienen estos eventos fatales, probablemente, y lo más seguro es que tuvieran enfermedades previas, principalmente enfermedades del corazón. Y ustedes a lo mejor pensarán, no, yo no tengo ninguna enfermedad, o quizás esa persona que le pasó eso no tenía esa enfermedad y probablemente no tenía esa enfermedad diagnosticada. Sin embargo, pónganse a pensar ustedes cada cuánto han ido al médico solamente para ver cómo está su corazón, cada cuánto se hacen estudios de laboratorio para ver cómo está su colesterol, sus triglicéridos. Entonces, el hecho de que no les hayan diagnosticado la enfermedad no quiere decir que no la tengan. La otra es lo que les mencionaba, que sean sedentarios o inactivos, personas que empiezan a hacer ejercicio de forma pues tajante, que se van hasta los últimos escalones que ahorita les mencionaba, tienen más riesgo de padecer estos eventos adversos y más si empiezan con intensidades vigorosas del ejercicio. Entonces, cuando se reúnen estas tres causas, es cuando se puede desencadenar estos eventos adversos. Entonces, para que se queden con algo importante, el ejercicio no causa la enfermedad, pero puede desencadenarla. Entonces, si ustedes llevan pautas y llevan todo este procedimiento, el ejercicio es seguro para ustedes y empieza a disminuir su riesgo de muerte y de enfermedad. Entonces, aquí les voy a poner una gráfica en la que vemos en el eje de las X, abajo están los días a la semana y arriba está el riesgo de padecer un infarto cardíaco. En los pacientes que hacen ejercicio de manera vigorosa, pocas veces a la semana, si lo hacen una o dos veces a la semana, incrementa muchísimo más su riesgo de padecer un infarto que los que lo hacen de cinco a más veces por semana. O sea, mientras más ustedes hagan ejercicio a la semana, es más seguro para ustedes. Entonces, ahí para las personas que solamente van a correr los fines de semana o que van a jugar partidos de manera vigorosa, pues tienen un riesgo aunado a todo esto. Es más seguro estarlo haciendo constante que el hacerlo solamente una vez a la semana. Y aquí pues entramos en temas que lo vamos a ir desglosando un poquito rápido, que son el ejercicio aeróbico y el de fuerza. ¿Cómo definimos el ejercicio aeróbico? Pues es una actividad dinámica, cíclica, que involucra grandes grupos musculares y que puede ser graduado por ustedes. El hacer bicicleta, el trotar, el correr, el nadar son ejemplos de ejercicio aeróbico. Y para esto empezamos a los principios. ¿Cuánto debo hacer de ejercicio? Acuérdense que esto es para el adulto aparentemente sano. Sin embargo, esto no quita que se vayan a evaluar para saber que efectivamente ustedes son sanos. Pero, ¿cuánto debo de hacer? Nosotros usamos un principio que es simplificado, que es el principio FIT, que en sus siglas quiere decir la frecuencia, cuántos días por semana, la intensidad que les mencionaba, qué tanto me debe costar, cuánto tiempo y el tipo, que era lo que les mencionaba, el bicicleta, el correr, el nadar. Entonces, las recomendaciones mínimas para el adulto aparentemente sano es en frecuencia de 3 a 5 días a la semana, sin dejar más de 2 días consecutivos sin hacer ejercicio. En cuanto a la intensidad, se recomienda de moderada a vigorosa, que ahí hay un asterisco, ya les mencionaba, sí podemos llegar a la vigorosa, sin embargo, debemos de empezar primero con intensidades moderadas para tener esas adaptaciones y después progresar a vigorosa. Y el tiempo se recomienda de 150 a 300 minutos semana de ejercicio moderado o de 75 a 90 semanales de ejercicio vigoroso. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos en una intensidad moderada, vigorosa? Tenemos varios métodos, sin embargo, aquí les voy a poner principalmente dos. Uno es el grado de percepción del esfuerzo. En escala del 1 al 10, donde 10 sea el máximo esfuerzo, ¿qué número le pondrían? En escala del 1 al 3, ustedes estarían en un ejercicio ligero. En escala del 4 al 6, moderado. Y del 7 al 10, vigoroso. Sin embargo, también podemos usar mano de otras cosas, como es la prueba del habla. Tenemos ligero, moderado y vigoroso. En ligero, ustedes pueden hablar cómodamente,
como si estuvieran en reposo. Pueden ir trotando y seguir hablando. Eso quiere decir que van en una intensidad ligera. En moderado es que a ustedes tengan una ligera dificultad para hablar. O sea, pueden contestar, pueden platicar, pero no pueden cantar. Y cuando entramos en vigoroso es que las palabras, no las frases como en el moderado, sino ya las palabras se empiezan a entrecortar y no pueden pronunciar frases cortas. Eso quiere decir que ya estamos en vigoroso. Entonces, para la próxima vez que ustedes vayan a correr, andar en bici, pueden usar esta prueba para que ustedes vean si verdaderamente están en moderado o en vigoroso. Eso conforme al ejercicio aeróbico. Para el ejercicio de fuerza, se recomiendan de 2 a 3 días por grupo muscular en días no consecutivos, que la intensidad sea de 8 a 12 repeticiones, en donde esa llega a una fatiga dentro de ese rango de repeticiones, y los ejercicios pueden ser multiarticulares, con equipamiento, con máquinas, ligas y el peso corporal. Y nosotros tenemos que involucrar los principales grupos musculares, que son estos de aquí. Principalmente el hombro, los bíceps y los tríceps los podemos usar en ejercicios que son multiarticulares, ya sea en lagartijas, en dominadas, entonces ahí los músculos también se van a involucrar. Y aquí nosotros también tenemos la intensidad, esta clasificación de la intensidad, ¿cómo lo vamos a clasificar? De ligero, moderado y vigoroso. Y esto dependiendo de qué es lo que estemos buscando. Otra vez, siempre el ejercicio es en quién y para qué. En ligero se realiza cómodamente ese número de repeticiones sin ninguna sensación de fatiga. En moderado, cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio, empezamos a ver que esa velocidad ya se empieza a disminuir y que empieza a haber un ligero temblor. Aquí no hay dolor. Cuando nosotros ya llegamos a una intensidad vigorosa, ahí se empieza a producir dolor o se hace lo que conocen como fatiga muscular, que ya no podamos realizar otra repetición. Y pues esto a grandes rasgos podemos extendernos un poquito más, pero son los principios de hacer ejercicio para la salud. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Por ahí dicen que la fuerza es calidad de vida y la capacidad aeróbica longevidad. Sí. ¿Qué hay en alguna edad es ideal empezar a hacer esto o no importa la edad? ¿Qué nos comenta al respecto? Pues no, de hecho, dentro de esto sí hay, no, no importa a qué edad empecemos, pero sí hay que tener consideraciones especiales dependiendo de, cambian un poquito las recomendaciones de acuerdo al grupo de edad. Por ejemplo, en los niños, el ejercicio y la actividad física no deben de ser tan estructurados. Ahí se recomienda más que el ejercicio sea lúdico, eso quiere decir que los niños se diviertan, que vayan a jugar con sus amigos. En cambio, si nos vamos al otro extremo de pacientes longevos, pues ahí sí podemos priorizar un poquito más los ejercicios de fuerza. Como les mencionaba, aquí disminuye muchísimo el riesgo de caídas, de fracturas, pero para el ejercicio no hay edad. Sin embargo, sí hay pautas específicas, pero se puede empezar a cualquier edad, siempre y cuando pues vayan de la mano con un especialista que los vaya asesorando. Bien, doctor, y implementos, ropa, ¿qué recomienda al respecto? Ahí justo, qué bueno que lo menciona, porque muchas personas creen, ¿no?, que necesitamos tener los tenis de última generación, necesitamos ir al gimnasio para empezar a trabajar. Sin embargo, como les mencionaba, todo esto es un proceso y son escalones. Entonces, el ejercicio se debe de adaptar a ustedes y no ustedes al ejercicio. Entonces, encontrar algo que les guste, y si van con profesionales que sepan del tema, pueden implementar absolutamente todos los grupos musculares que les mencionaba, por ejemplo, a su vida diaria, y no necesariamente tienen que ir a un gimnasio. Se pueden hacer desde su casa, y conforme vayan progresando, pues podemos usar otros implementos como ligas, mancuernas. Sin embargo, el ejercicio se puede empezar desde la casa hasta ya ir a gimnasio. Otra vez, todo depende de quién y los objetivos que ustedes tengan con el ejercicio. Claro, y también depende de la condición del paciente, ¿no? Si Sí, se claro. requiere alguna evaluación previa. ¿Qué nos comenta? Sí. Pues justo como les mencionaba, el hacerse una evaluación para que nosotros como profesionales tengamos un punto de partida. Obviamente lo que les mencionaba ahorita era como personas que no han hecho ejercicio o que son nuevos en esto, ¿no? El cómo ir empezando a romper conductas sedentarias y
los escalones hasta tener una buena condición física. Sin embargo, probablemente habrá pacientes que ya tengan cierto nivel de condición física o que sí hagan ejercicio, pero quieran mejorar. Entonces, el que ustedes vengan a una evaluación con profesionales y que nosotros les hagamos pruebas para saber de qué punto de partida nosotros podemos adaptar el ejercicio para que ustedes tengan un mayor rendimiento y sin tener o tener las mínimas complicaciones posibles. Ok, pues algún comentario para terminar, por favor, doctor. Sí, pues lo que les mencionaba, ahora ven un poquito más de lo que pues se trata esta especialidad y cómo el ejercicio pues ayuda a una amplia gama de cuestiones, ¿no? Entonces ya ven que no nada más es todo rendimiento y deporte, sino cómo les va a ayudar en su vida diaria. Entonces es algo para pues ponernos a pensar y cómo el ejercicio pues es salud y asesorarse con personas que sepan del tema solamente. Dicen que lo más cercano a la fuente de la eterna juventud es justamente ejercicio. Claro, no hay ningún medicamento que nos dé todo lo que el ejercicio nos da, entonces, para que lo piensen. Es correcto. Muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos en una nueva sesión. Muchas gracias. Hasta luego.